El asiento a su lado había sido ocupado en Paddington. Ese era el detalle. Vagón C, compartimento 4, el asiento de la ventanilla, mirando hacia adelante. Un pequeño maletín de cuero había sido colocado allí deliberadamente, no guardado en el compartimento superior como se debe hacer con el equipaje, sino directamente sobre el cojín, como si reservara un lugar. 20 minutos después, un hombre lo levantó, se sentó y colocó el maletín cuidadosamente sobre su regazo. No lo abrió. No miró dentro. Lo sostuvo durante todo el trayecto con la quietud experimentada de quien sostiene algo que no le pertenece. Bienvenidos a los misterios de Marple, donde la campiña inglesa guarda muy mal sus secretos, mientras que una anciana guarda los suyos bastante bien. Esta noche viajamos en el tren de las 11:42 de Londres a Ditchworth Holt, donde un vagón de tren aparentemente normal esconde algo de lo más peculiar. Este es, el asesino que se sentaba junto a la señorita Marple. Capítulo 1. El tren de las 11:42 desde Paddington. El tren llevaba 4 minutos de retraso al salir de Paddington, algo que la señorita Marple consideraba totalmente típico de un jueves. Los jueves, según su experiencia, tenían una particular tendencia al desorden leve, paraguas extraviados, conexiones perdidas, los pequeños fallos administrativos de la vida cotidiana. Se había acomodado en el vagón C con su bolsa de punto y una copia doblada del mensajero de Ditchworth. Ella aún no había leído, y tenía la firme intención de no hacer prácticamente nada durante las próximas 2 horas. El compartimento era del estilo antiguo, 6 asientos enfrentados en parejas, una puerta corredera que daba al pasillo y una ventana con vistas a los tejados que pronto daban paso a los suburbios, y luego a los primeros indicios de vegetación. La señorita Marple prefería esta disposición a los modernos vagones abiertos. Se veía mucho más en un compartimento cerrado. La gente olvidaba rápidamente que estaba siendo observada. Se había sentado en el asiento más cercano a la puerta, mirando hacia adelante, con su labor de punto en el regazo. Una joven con un abrigo amarillo ocupaba el asiento de la ventana del fondo y leía un libro de bolsillo con el ceño fruncido, concentrada en su propósito, como quien no lo disfruta pero tiene la intención de terminarlo de todos modos. Un hombre corpulento con un traje marrón estaba sentado en diagonal enfrente, dormido casi inmediatamente después de que el tren arrancara, con la barbilla hundida en el pecho con silenciosa resignación. Y luego estaba el asiento vacío junto a la señorita Marple, el de la ventana, mirando hacia adelante, sobre el que había un pequeño bolso de cuero. Nadie lo había puesto allí. Es decir, nadie en el compartimento lo había puesto allí. La señorita Marple había sido la primera en entrar y había observado cada llegada posterior. El maletín ya estaba allí cuando se sentó, colocado justo en el centro del cojín del asiento con la pulcritud de una intención, más que con el descuido de un equipaje olvidado. Era de color marrón oscuro, desgastado en las esquinas, con un broche de latón que había sido pulido recientemente. Podía ver el contraste entre el brillante cierre y el metal opaco que lo rodeaba. El tipo de maletín que podría llevar un abogado o un maestro. Functional. Anónimo. La señorita Marple le echó un vistazo, lo anotó y volvió a su labor de punto. En Slough, un hombre subió al coche. Tendría unos 50 años, delgado de una forma que sugería una contención deliberada más que una delgadez natural, con canas en las sienes y un rostro anodino que uno olvida entre una mirada y otra. Llevaba un abrigo gris oscuro, ligeramente húmedo en los hombros por la lluvia anterior, y no llevaba nada en la mano. Ni bolso, ni maletín, ni periódico. Abrió la puerta del compartimento, evaluó los asientos disponibles con un movimiento rápido, demasiado eficiente para ser casual, y se sentó junto a la señorita Marple. Levantó el maletín de cuero del asiento antes de sentarse. No lo examinó. No miró dentro, ni revisó el cierre, ni leyó ninguna etiqueta. Simplemente lo levantó, se sentó y lo colocó sobre su regazo, con las manos apoyadas sobre él con una quietud que, pensó la señorita Marple, había practicado. La joven del abrigo amarillo no levantó la vista de su libro de bolsillo. El hombre del traje marrón no despertó. Afuera, las afueras de Slough daban paso a campos abiertos bajo un pálido cielo de noviembre. La señorita Marple tejía. Estaba tejiendo un cardigan para su sobrina nieta, un patrón pequeño y complejo que requería contar, y contar solo ocupaba la superficie de su mente para dejar el resto completamente libre. A lo largo de muchas décadas, había descubierto que esta era la disposición más útil posible. Las manos ocupadas. La mirada aparentemente baja. La mente haciendo exactamente lo que deseaba. El hombre a su lado llevaba 11 minutos inmóvil. Ella lo sabía porque había estado contando los puntos,
y el ritmo era constante. Respiraba con regularidad. No cambiaba de postura, ni cruzaba las piernas, ni miraba por la ventana, como solían hacer los pasajeros cuando simplemente estaban pensando. Él no estaba pensando. Estaba esperando. Había una diferencia, y la señorita Marple había dedicado la mayor parte de sus 81 años a aprender a identificarla. En Dicot, un guardia pasó revisando los billetes. El hombre sacó el suyo del bolsillo de su chaqueta sin mirar, el gesto de alguien que lo había guardado allí a propósito, no de alguien que tuviera que buscarlo. Un billete de ida y vuelta a Dishworth Holt, anotó la señorita Marple. El mismo destino que el suyo. El guardia siguió su camino. La cartera permaneció sobre el regazo del hombre. Justo antes de llegar a Swindon, la joven del abrigo amarillo marcó la página, guardó el libro de bolsillo en su bolso y dijo, sin mayor alarma, disculpen, creo que ese bolso puede ser mío. Ella estaba mirando el bolso. El hombre se giró para mirarla. Su expresión no cambió. No lo creo, dijo amablemente. Estaba en el asiento, dijo la joven. Lo puse allí cuando pasé por el vagón restaurante. Estuve fuera unos 10 minutos. No había nada en este asiento cuando me senté, dijo el hombre. Esto era, reflexionó la señorita Marple, una mentira muy precisa. Él no había dicho, el asiento estaba vacío, él había dicho no tenía nada, lo cual, en el sentido más técnico, era cierto, se había quitado la cartera antes de sentarse. La diferencia era tan sutil que la mayoría de la gente no la notaría, y a la vez lo suficientemente amplia como para que se pudiera sacar provecho de ella. La joven parecía insegura. El hombre del traje marrón se removió, parpadeó y miró alternativamente a ambos con la leve incomprensión de quien acaba de despertar. Estoy bastante segura de que es mío, dijo la joven, con menos certeza de la que sus palabras sugerían. Quizás lo dejaste en el vagón restaurante, sugirió el hombre, sin mala intención. Un silencio se apoderó del compartimento. La joven se recostó, frunciendo el ceño al mirar el bolso con la expresión de quien empezaba a dudar de su propia memoria. El hombre junto a la señorita Marple miró por la ventana. Los campos se extendían hasta el horizonte. El tren siguió su marcha. La señorita Marple contó 6 puntadas. Luego, sin levantar la vista, dijo, el broche tiene un monograma. Me di cuenta al sentarme. Las iniciales son EVH. Una pausa. Si eso coincide con tus iniciales, continuó la señorita Marple con suavidad, entonces la pregunta se responde sola de forma bastante clara. El nombre de la joven, como se supo más tarde, era Eleanor Vivienne Harwood. Abrió el maletín con manos firmes y comenzó a revisarlo con la atención concentrada de quien hace inventario, no buscando algo perdido, sino confirmando si se había añadido algo. El hombre que estaba junto a la señorita Marple no dijo absolutamente nada. Afuera, el tren trazó una larga curva, y por un instante se pudo ver la locomotora más adelante, pequeña y oscura contra el cielo invernal, empujándolos a todos hacia Dishworth Holt, donde, aunque ninguno de ellos lo sabía aún, un hombre había muerto desde el martes por la mañana, y a nadie se le había ocurrido mencionarlo. El tren llegó a la estación de Dishworth a la 1:13, lo que, teniendo en cuenta el retraso anterior, supuso una pequeña recuperación. La señorita Marple recogió su bolsa de punto con la eficiencia pausada de una mujer que jamás ha perdido una conexión y bajó al andén sin mirar atrás al hombre del abrigo gris oscuro. No necesitaba mirar atrás. Sabía que la había seguido. Dishworth Holt no era, estrictamente hablando, una parada de tren, tenía un edificio de estación propiamente dicho, una taquilla que abría cada 2 mañanas y una cesta colgante de pensamientos de invierno que alguien cuidaba con más devoción de la que merecían los horarios. El andén era corto, el pueblo se divisaba tras un muro bajo de piedra, y el aire tenía ese aire tan característico del noviembre rural, frío, húmedo, ligeramente ahumado y no del todo hostil. 3 personas habían desembarcado del vagón C. La señorita Marple, la joven, Eleanor Harwood, como ahora la conocía, y el hombre del abrigo gris oscuro, cuyo nombre aún desconocía y cuyo billete, según había anotado, también era de ida y vuelta. Tenía intención de regresar. Eso era algo que valía la pena recordar. Eleanor Harwood caminaba deprisa, con el bolso al hombro y el cierre bien abrochado. No había vuelto a hablar en el tren después del asunto de las iniciales. Había revisado el bolso con meticulosidad, guardado todo en su sitio y permanecido sentada el resto del trayecto con la ventanilla a su izquierda, las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el exterior, una mirada que, pensó la señorita Marple, no correspondía a la de alguien que contemplaba el paisaje.
Era la mirada de alguien que reflexionaba profundamente sobre algo a lo que aún no había decidido temer. El hombre había bajado del vagón que estaba detrás de ellos, o eso parecía. La señorita Marple no lo había visto directamente. Había observado su reflejo en el cristal que se oscurecía cuando el tren entró en el breve túnel antes de la estación, y había notado que se quedó de pie antes de que el tren se detuviera por completo, una leve impaciencia que contrastaba extrañamente con la quietud controlada que había mantenido durante la hora anterior. A la salida de la estación, un joven con una chaqueta encerada esperaba. Tendría unos 25 años, era rubio y parecía haber estado de pie en el frío más tiempo del previsto, pero se esforzaba por mantener el buen humor. Al ver a Eleanor, ese esfuerzo se volvió sincero. «Llegas tarde», dijo, quitándole la bandolera del hombro con la naturalidad de la costumbre. «El tren llegó tarde», dijo. «No es lo mismo». «¿Estás bien?» «Perfectamente», dijo con un tono que significaba lo contrario, y luego, evidentemente corrigiéndose, «hubo un pequeño incidente en el tren. Nada importante. Te lo cuento después». Se dirigieron juntos hacia un automóvil azul estacionado en el camino, la mano del joven en el codo de ella, su rostro ligeramente girado. La señorita Marple los observó sin parecerlo y consideró la palabra más tarde. Las personas que tenían la intención de discutir algo dijeron más tarde. Las personas que tenían la intención de evitar hablar de algo también dijeron más tarde. La diferencia radicaba en si miraban hacia atrás o no. Eleanor Harwood echó un vistazo hacia atrás justo antes de subirse al coche. No estaba mirando a la señorita Marple. Ella miraba más allá de ella, hacia la entrada de la estación. La señorita Marple se giró con la lentitud y deliberación de una anciana que se ajusta la bufanda para protegerse del frío, y observó que el hombre del abrigo gris oscuro ya no estaba a la vista, ni en el andén, ni en el patio de la estación, ni en el callejón que se curvaba hacia la calle principal del pueblo. Había llegado a Ditchworth Holt y, con cierta eficacia, había desaparecido. La anfitriona, la señora Dorothea Fenn, había reservado un taxi para la señorita Marple, convencida de que los huéspedes mayores no debían esperar. El conductor era un lugareño llamado Briggs, que conocía a todo el mundo en Ditchworth, como suelen hacer los taxistas rurales, no tenía ninguna intención de ocultarle quiénes eran. ¿Te alojas en Fenn House?, preguntó, saliendo del carril de la estación. La señora Fenn te está esperando. Ha tenido una semana un poco complicada, la verdad. Con todo lo que ha pasado. La señorita Marple colocó su bolsa de tejer sobre su regazo. «Oh», dijo. «Señor Osman», dijo Briggs, con la pausa significativa de quien ha repetido un nombre muchas veces últimamente y espera que el público lo recuerde. «Gerald Osman». Quizás lo haya oído. Lo encontraron el martes por la mañana, en la vieja mansión de la finca Fenn. Del corazón, dice el médico, aunque hay quienes opinan lo contrario. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó la señorita Marple, con la leve curiosidad de alguien que pregunta por una receta. Briggs se ajustó el espejo. Bueno, Gerald tenía 61 años y gozaba de una salud envidiable. Caminaba 8 kilómetros cada mañana, no fumaba ni bebía en exceso. Y la cabaña está cerrada con llave. Lleva así 2 años, desde que el techo se volvió inestable. Nadie sube allí. La llave se guarda en Fenn House. Hizo una pausa. Se guardaba. Ahora no la encuentran. El pueblo apareció al doblar una curva, una calle principal de piedra caliza pálida, una iglesia, una taberna llamada Arrow, una pequeña plaza con un monumento a los caídos en guerra en el centro. Ordinario. Sereno. El típico pueblo inglés que llevaba siglos representando la normalidad con considerable maestría. ¿Quién era el señor Osman?, preguntó la señorita Marple. Abogado. Llevó los asuntos de la familia Fenn durante 30 años. Muy respetado, según todos los testimonios. Otra pausa, más deliberada que la primera. Tenía que leer un testamento el miércoles. El hermano de la señora Fenn falleció en septiembre. La lectura se pospuso, por supuesto, dadas las circunstancias. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Entraron en un camino de grava flanqueado por viejos setos de tejo. Al final del camino se alzaba Fenn House, de estilo georgiano, simétrica, bien conservada pero sin ser ostentosa. En una ventana del piso superior, una figura miraba hacia afuera. Quienquiera que fuera, permaneció inmóvil al acercarse el taxi. La señorita Marple le pagó a Briggs, le dio las gracias con la calidez de quien lo dice de corazón y se quedó un momento de pie sobre la grava, mirando hacia la casa. La figura en la ventana había desaparecido. Detrás de la casa,
apenas visible por encima de la línea de los árboles, se alzaba una torre de piedra. La vieja extravagancia. Su única ventana estaba oscura, su puerta probablemente seguía cerrada con llave, y en algún lugar entre aquí y Londres, un hombre con un abrigo de color carbón transitaba por Ditchworth sin equipaje y sin dar explicaciones. La puerta principal de Fen House se abrió antes de que la señorita Marple llegara hasta ella. «Señorita Marple», dijo la señora Fen. «Qué amable de su parte venir». Ella sonreía. Era, como observó la señorita Marple, la sonrisa de una mujer que necesitaba algo y aún no había decidido si pedirlo. Dorotea Fen era de esas mujeres que, habiendo sido atractivas a los 30, habían decidido, con toda sensatez, convertirse en algo más duradero. Tendría unos 55 años, con el cabello canoso recogido de una manera que denotaba disciplina más que vanidad, y una postura erguida propia de décadas de cargar cosas sola, no de clases de etiqueta. Llevaba un cardigan verde oscuro sobre una blusa color crema, pendientes de perlas, pequeños, discretos, y una expresión de serena bienvenida que, bajo la superficie, ocultaba la leve tensión estructural de una pared recién enyesada. «Debes estar agotada después del viaje», dijo, tomando el abrigo de la señorita Marple con la hospitalidad que tanto le gustaba. «Le he pedido a la señora Briggs, que no tiene parentesco con tu cochero, aunque todo el mundo pregunta, que te prepare en el salón. A menos que prefieras subir directamente. Él te sería muy bienvenido», dijo la señorita Marple. El vestíbulo de Fen House era exactamente como lo prometía el exterior. Proporciones georgianas, suelo de losas, una escalera de roble oscuro que ascendía hasta un rellano al que no llegaba la luz de la tarde. Había flores en la mesita auxiliar, crisantemos blancos en un jarrón azul, y junto a ellas, una fotografía con marco plateado ligeramente girada. No boca abajo. No retirada. Simplemente inclinada, para que una mirada fugaz no la captara. La señorita Marple no modificó su ritmo ni su expresión. Lo notó. El salón era más cálido, amueblado al estilo campestre inglés, que busca la comodidad mediante la acumulación, un sofá que había sido retapizado una vez y que debería serlo de nuevo, estanterías dispuestas para un uso real más que para exhibición, una chimenea con un fuego modesto pero real. 2 sillas estaban colocadas cerca de la bandeja del té. La señora Fen servía con firmeza. «Debo decirle desde el principio», dijo, entregándole la taza a la señorita Marple, «que soy consciente de que es un momento difícil para haber invitado a alguien. Los asuntos de mi hermano aún no están resueltos, y luego está el asunto con Gerald Osman, del que imagino que Briggs ya le habrá informado detalladamente». «Lo mencionó», dijo la señorita Marple. «Briggs lo cuenta todo». Lo dijo sin rencor. Encontraron a Gerald el martes por la mañana en la glorieta. El doctor Mercer lo ha diagnosticado como insuficiencia cardíaca a la espera del informe completo. La policía vino, hizo sus preguntas y pareció quedar satisfecha. Dejó su taza sobre la mesa sin beber. «Yo no estoy satisfecha». «No», dijo la señorita Marple. «No supuse que lo fueras». La señora Fen la miró fijamente, una mirada rápida y escrutadora, del tipo que se intercambian 2 personas que han decidido, con cierta rapidez, ser directas entre sí. «Me la recomendó Cecily Batorpe, quien dijo que usted tenía una capacidad de observación especial. No dio detalles sobre su trayectoria, pero fue muy enfática con respecto a su recomendación». «Cecily es muy amable», dijo la señorita Marple. «Cecily tiene mucha razón», dijo la señora Fen, lo que, según la señorita Marple, era un cumplido bastante útil. «Te he invitado porque necesitaba hablar con alguien que no tuviera ninguna relación previa con Ditchworth. Todos aquí tienen varias conexiones, con Gerald, con mi hermano, con la finca, entre ellos. Eso dificulta la claridad». «Háblame del señor Osman», dijo la señorita Marple. La señora Fen guardó silencio un momento, no era un silencio de reticencia, sino de organización. «Gerald se había encargado de los asuntos legales de nuestra familia desde la época de mi padre. Era meticuloso, de confianza y conocido en todo el pueblo por su absoluta discreción. Tenía previsto leer el testamento de mi hermano Edward el miércoles por la mañana. Edward falleció en septiembre, de un derrame cerebral, muy repentino, y Gerald se había ocupado de los trámites de la herencia desde entonces». Hizo una pausa. «El testamento no se ha leído. La copia de Gerald no se encuentra entre sus pertenencias. La copia que guarda en su oficina de Ditchworth parece haberse extraviado. Su secretario, un joven llamado Price, no logra localizarla». «No puede», dijo la señorita Marple, «o no quiere».
Algo cambió casi imperceptiblemente en la expresión de la señora Fenn. No fue exactamente sorpresa, sino más bien reconocimiento. Esa, dijo en voz baja, es la pregunta correcta. La señorita Marple tomó un sorbo de té. Era un buen té, preparado correctamente, que, según ella, revelaba bastante sobre una familia. ¿Quién se beneficia de que se retrase el testamento? Desconozco su contenido, dijo la señora Fenn. Edward era muy reservado con esas cosas. Sé que la propiedad comprende esta casa, las tierras de cultivo al norte, unas 200 hectáreas, y una suma de capital moderada, pero no insignificante. Hay varias personas que podrían estar interesadas, yo misma, mi sobrino Thomas, hijo de Edward de su primer matrimonio, una situación complicada, y una mujer llamada Clara Bass, que fue la compañera de Edward durante los últimos 4 años, aunque nunca se casaron. Y el señor Osman conocía el contenido. Gerald lo sabía todo, dijo la señora Fenn. No lo dijo con amargura, sino con la contundencia de quien reconoce un hecho que, en retrospectiva, se ha vuelto ominoso. Una puerta se cerró en algún lugar de la parte superior de la casa. Ambas mujeres la oyeron. La señora Fenn no levantó la vista, pero sus manos, que habían estado relajadas sobre los brazos de la silla, se quedaron quietas por un instante. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó la señorita Marple. Thomas llegó ayer, dijo la señora Fenn. Mi sobrino. No lo esperábamos hasta el fin de semana. Tomó su taza y bebió de ella, algo que no había hecho antes. Dice que vino antes porque se preocupa por mí. Puede que lo diga en serio. El joven que conoció a Eleanor Harwood en la estación, dijo la señorita Marple. Rubio, con chaqueta encerada. ¿Ese era Thomas? La señora Fenn dejó su taza con un cuidado que era un grado más lento de lo normal. ¿Conoces a Eleanor? Compartimos un carruaje desde Paddington, dijo la señorita Marple amablemente. No supe su nombre hasta que el viaje estuvo bastante avanzado. Parecía, despierta, pensé. Más despierta de lo que cabría esperar de una visita al campo. Un tronco se movió en la chimenea. La luz de la habitación había adquirido el tono bronceado característico de una tarde de noviembre que se desvanecía al anochecer, y bajo esa luz, la expresión serena de la señora Fenn pareció por un instante algo que requería un cuidado considerable. Eleanor, dijo con cuidado, es la prometida de Thomas. Además, hasta hace 6 meses, trabajaba como secretaria personal de Gerald Osman. No añadió nada más. No hacía falta. La señorita Marple miró fijamente al fuego y dejó que la información se organizara silenciosamente junto con todo lo demás, la fotografía torcida, la llave perdida, el testamento mal archivado, el hombre del tren que había sujetado el maletín de otra persona con la serenidad de quien lleva mucho tiempo practicando. En Ditchworth estaban pasando muchas cosas, pensó. La mayoría, por ahora, ocurrían en la clandestinidad. La señorita Marple durmió bien, como solía hacerlo en casas desconocidas. Había una cualidad particular de descanso en las habitaciones ajenas, la ausencia de las propias ansiedades, la neutralidad de los techos extraños, que, tras muchos años de visitas, había aprendido a aprovechar al máximo. A las 7:30 ya estaba vestida y en la ventana. La finca Fenn, al amanecer, ofrecía una imagen muy distinta a la de la serena fachada georgiana de la tarde anterior. La escarcha había caído durante la noche, extendiéndose con una uniformidad casi democrática por el jardín formal, el muro del huerto, el prado contiguo y la larga pradera que se extendía hacia el norte, hasta una arboleda de robles y fresnos desnudos. Por encima de los árboles, apenas visible, la cima de la torre de piedra captaba la primera luz tenue de la mañana, una torre cilíndrica, de unos 12 metros de altura, cuyo borde superior se desmoronaba en un punto, dejando un hueco que, desde la distancia, parecía un diente faltante. Alguien se dirigía hacia allí. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, no tanto como para ser vista desde abajo, pero sí lo suficiente para estar segura. Una figura con un abrigo oscuro, que avanzaba con determinación por el sendero del prado, siguiendo la línea del foso con la familiaridad de alguien que había recorrido ese camino muchas veces. No era Thomas, su complexión no coincidía, era demasiado delgada. Tampoco era la señora Fenn, cuya determinación se manifestaba más en sus movimientos domésticos que en los exteriores. Una mujer, pensó la señorita Marple, aunque la distancia dificultaba la certeza. La figura alcanzó la línea de árboles y quedó absorbida por ella antes de que la señorita Marple pudiera discernir algo más. Bajó a desayunar con la información perfectamente organizada en su mente y con la intención de obtener más.
La señora Briggs, el ama de llaves, sin parentesco con el taxista, como ya se había confirmado, había preparado un buen desayuno en el comedor pequeño: huevos, tostadas, una cafetera de excelente café y otra de té, menos exquisito pero más apreciado. Thomas Fenn ya estaba sentado a la mesa, comiendo con la concentración de un joven que o bien había dormido muy bien o no había dormido nada. Se puso de pie cuando entró la señorita Marple, lo cual ella observó con aprobación, y volvió a sentarse cuando ella se acomodó, lo cual también notó. Era más guapo de lo que ella había imaginado desde la estación, el frío y la espera no le habían favorecido. A la luz del comedor, sus rasgos eran nítidos, con la misma serenidad de su tía y, debajo de ella, algo que esa serenidad ocultaba. Tendría unos 26 o 27 años. Le sirvió el té sin que se lo pidiera, lo cual era o bien una muestra de atención genuina o una actuación. «¿Querrás ver la locura?», dijo sin preámbulos. «¿Lo haré?», preguntó la señorita Marple. «La tía Dorotea dijo que estabas aquí para ayudar a entender qué le pasó a Gerald Osman. Lo encontraron en la glorieta. Dejó la tetera. Puedo llevarte después del desayuno, si quieres. Tengo la llave». La señorita Marple untó mermelada en su tostada. «Pensé que faltaba la llave». Una breve pausa, muy breve, pero presente. «Hay 2 llaves. La de repuesto estaba en el estudio de mi tío. La encontré ayer por la mañana». La miró fijamente a los ojos. «Se lo dije a la tía Dorotea». «Por supuesto», dijo la señorita Marple. Si se lo había dicho antes o después de descubrirlo era una pregunta que ella no hizo durante el desayuno. Había un momento para las preguntas y un momento para la mermelada, y uno aprendía, a lo largo de 8 décadas, a no confundirlos. Eleanor Harwood bajó a las 8, vestida de forma sencilla con pantalones y un jersey oscuro, el bolso ya no se veía. Saludó a la señorita Marple con la cordialidad cautelosa de quien revisa una evaluación anterior. Su encuentro en el compartimento del tren claramente había sido procesado durante la noche y reclasificado de coincidencia a algo menos cómodo. Se sentó junto a Thomas, aceptó un café y participó en la conversación con la mesurada atención de quien tiene 3/4 partes de su atención en otra parte. A las 8:30, la señora Fenn apareció en la puerta con el abrigo puesto. «Clara llamó», dijo, dirigiéndose específicamente a Thomas. «Viene a las 10. Quería que lo supieras». El tenedor de Thomas dejó de moverse durante exactamente un segundo. «Bien», dijo. «Quiere hablar sobre el retraso en la lectura», continuó la señora Fenn, dirigiéndose a la persona que estaba a medio camino entre hablar de ella y hablar de ella en particular. «Lo cual, por supuesto, es todo su derecho». «Completamente», dijo Thomas, en un tono que expresaba todo lo contrario. La señorita Marple tomó su té y la mañana le resultó cada vez más instructiva. El paseo hasta la glorieta duró 20 minutos por el sendero del Prado, mientras la escarcha se ablandaba bajo los pies a medida que el tenue sol de noviembre ganaba la poca influencia que podía tener. Thomas iba delante, la señorita Marple caminaba a paso firme a su lado, y ninguno hablaba con mucha frecuencia, lo cual les convenía a ambos. La finca era más grande de lo que parecía desde la casa. El prado daba paso a un pastizal agreste, luego a una franja de bosque mixto, y la glorieta se alzaba al borde del bosque, apoyada contra un pequeño escarpe de piedra caliza cubierta de musgo. De cerca, parecía más grande de lo que se veía desde la ventana de la señorita Marple. La puerta estaba encajada en la base de roble con bandas de hierro, antigua pero sólida, con un candado moderno añadido al pestillo de hierro original. Thomas sacó una llave del bolsillo de su abrigo. La señorita Marple observó que no estaba en un llavero. Estaba suelta, como suele ocurrir con una llave recién adquirida. La puerta daba a una planta baja circular, piedra desnuda, una chimenea fría, una escalera de piedra que subía junto a la pared interior. El suelo había sido barrido en algún momento, no recientemente, pero tampoco hacía mucho. Y allí, junto a la chimenea apagada, había una silla de madera, arrimada hacia el hogar. Completamente normal. Excepto que había una segunda marca en el suelo de piedra, la huella circular de una segunda silla, cuya posición se apreciaba en el ligero desplazamiento del polvo. Esa silla había sido retirada. Alguien se la había llevado después de la muerte de Gerald Osman, antes de que llegara la policía, o durante, o después, pero alguien había decidido que una silla era aceptable y que 2 requerían una explicación. 2 hombres se habían sentado aquí. Uno había muerto. El otro había cogido su silla y se había marchado. El médico dijo que estaba sentado en la silla cuando lo encontraron, dijo Thomas desde la puerta. Sí,
dijo la señorita Marple en voz baja. Me imagino que sí. Miró la silla solitaria, luego el espacio donde había estado la segunda, y pensó en un hombre en un tren que sostenía una cartera con la quietud deliberada de quien espera a que algo termine. Pensó en una llave encontrada casualmente en el estudio de un hombre muerto. Pensó en un testamento que nadie podía encontrar. Entonces pensó en la figura que había observado desde su ventana, moviéndose entre la escarcha hacia aquellos árboles al amanecer. Observó la escalera de piedra que se elevaba hacia la penumbra de arriba. ¿Se puede cerrar la puerta de la habitación de arriba con llave desde dentro?, preguntó. Thomas la miró con una expresión que, por primera vez esa mañana, se acercaba a la sinceridad. No lo sé, dijo. No me he levantado. Esto, reflexionó la señorita Marple, era o la verdad o una mentira sumamente segura. Según su experiencia, a veces ambas eran indistinguibles hasta mucho más tarde, cuando la diferencia cobraba mucha más importancia. Se dirigió hacia la escalera. La escalera era más estrecha de lo que parecía desde abajo. La señorita Marple la subió con la deliberada cautela de quien ha aprendido que apresurarse en escalones de piedra trae consecuencias totalmente desproporcionadas al tiempo ahorrado. Thomas la seguía a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para ayudar si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos como para sugerir que aún no había decidido si quería llegar a la cima. La habitación superior era circular, como exigía la torre, de unos 4,5 metros de diámetro, con 4 estrechas ventanas en los puntos cardinales y un techo de piedra desnuda que, en algunos lugares, había perdido el rejuntado entre los bloques. El suelo era de madera, tablas colocadas sobre la bóveda de piedra inferior, y crujían con la resonancia característica de los espacios cerrados. La luz entraba fría y direccionalmente por las 4 rendijas, creando 4 franjas pálidas que se extendían por el suelo sin converger entre sí. La señorita Marple estaba de pie en el centro y miraba. La habitación no estaba vacía. Eso era lo primero. Tenía un aire no de abandono, sino de reciente declive. La diferencia entre una habitación a la que nadie había entrado en años y una que alguien había dejado hacía poco. Había una manta doblada en el suelo, bajo la ventana norte. No tirada, no olvidada, doblada, con las esquinas alineadas, como lo hace alguien que pretende dejar un lugar ordenado y lo hace por costumbre, no por cálculo. Junto a ella, un trozo de vela en un sencillo portavelas de hojalata, consumida hasta la base. Y junto a la vela, un único objeto que la señorita Marple observó durante un largo instante sin tocarlo. Un cuaderno encuadernado en cuero. De color rojo oscuro. La cubierta está ligeramente desgastada en las esquinas. No lo toques, dijo Thomas desde la puerta. La señorita Marple, que no se había movido hacia allí, lo miró con benevolencia. ¿Ibas a hacerlo? Entró entonces en la habitación como es debido, sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de madera, y se agachó junto al cuaderno sin cogerlo. Lo miró con una expresión que a la señorita Marple le pareció más interesante que el propio cuaderno, no la de alguien que se encuentra con algo inesperado, sino la de alguien que confirma sus sospechas. Tenía la mandíbula tensa. Las manos, que colgaban entre sus rodillas, permanecían completamente inmóviles. ¿Sabes qué es esto?, preguntó la señorita Marple. Podría ser de Gerald, dijo. Llevaba cuadernos. Cuadernos muy detallados. Hizo una pausa. Mi tío lo mencionó una vez. Dijo que Gerald lo anotaba todo. Lo llamaba hábito profesional. Dijo que por eso nunca olvidaba nada y por eso a ciertas personas les resultaba incómodo. La palabra inconveniente se acomodó en el aire frío de la habitación de arriba y permaneció allí. La señorita Marple miró el cuaderno, luego la manta doblada, y después la vela. Alguien había pasado tiempo en esa habitación. No una sola visita, el consumo de la vela sugería horas, y la manta, frío, más de una noche. Alguien había estado usando la habitación cerrada con llave del piso superior de la extravagancia de la finca Fenn como refugio, en privado y repetidamente, en un momento en que el edificio estaba oficialmente cerrado y la llave oficialmente extraviada. La cara interior de la puerta, dijo, llevando esa idea a su consecuencia práctica. Cuando subimos, ¿te fijaste si había un cerrojo? Thomas se puso de pie. Sí que lo había, dijo. Hierro viejo. Estaba retraído. Sí, dijo la señorita Marple. Alguien la echó hacia atrás antes de irse. Así, cuando la puerta se encontrara cerrada con candado desde fuera, el interior parecería intacto. Miró la rendija de la ventana que daba al sur, hacia la casa. En una mañana despejada,
desde esa ventana se veía directamente el sendero del Prado. Se podía ver a cualquiera que se acercara mucho antes de que llegara. Esta habitación era tanto un lugar de observación como de ocupación. Dígame, ¿cuándo le pusieron candado a la cabaña? Me refiero a la cerradura moderna. No es la original. Hace 2 años, cuando el informe del perito indicó que el nivel superior era inestable, Thomas miró al techo y luego a ella. El informe del perito. Recuerdo que la tía Dorotea lo mencionó. ¿Viste el informe tú mismo? Dudó de una manera que significaba que no. Gerald se encargó de todo, dijo. Se encargó de todo. La señorita Marple se acercó a la rendija de la ventana sur y miró hacia afuera. Abajo se extendía el prado, aún cubierto de escarcha a la sombra de los árboles, y el sendero era claramente visible. Y allí, al final del sendero, cerca del foso, inmóvil, había una mujer con un abrigo oscuro. Mirando hacia la construcción ornamental. Mirando, con cierta precisión, hacia esa ventana. Clara Bass, dijo la señorita Marple, no como una pregunta. Thomas se acercó a la ventana. Un músculo se tensó en su mandíbula. Dijo que a las 10, dijo con la cuidadosa frialdad de una emoción intensa. Son las 3:45, dijo la señorita Marple. Es muy puntual. O ya estaba en la finca antes de llamar para avisar que venía. Se apartó de la ventana. No hay que mover el cuaderno hasta que la policía haya visto esta habitación. Creo que debe llamar al inspector o al que esté a cargo del caso Osman. Mercer lo registró como un caso cardíaco, dijo Thomas. La policía lo considera cerrado. Entonces, dijo la señorita Marple amablemente, alguien tendrá que descartarlo. Se dirigió a la escalera. En el umbral se detuvo, sin mirar atrás. Una cosa más. La figura que vi desde mi ventana esta mañana, caminando hacia la glorieta antes de las 7. Pensé que era una mujer. De complexión delgada, abrigo oscuro. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para ser útil. Clara Bass es de complexión delgada, me he dado cuenta. Y lleva un abrigo oscuro. Thomas no dijo nada. La dificultad, continuó la señorita Marple, con la mano sobre la piedra tosca del umbral, reside en que el candado estaba por fuera cuando llegamos, y usted lo abrió con la llave. Si alguien estuvo en esta habitación esta mañana, esta habitación, que se cierra con cerrojo desde dentro, o bien se marchó antes de que llegáramos y cerró el candado desde fuera, lo cual requiere una llave, o bien nunca estuvo aquí. Hizo una pausa. Existe una tercera posibilidad, por supuesto. ¿Cuál es? Preguntó Thomas. Que todavía están aquí, dijo la señorita Marple. La torre tiene techo, dañado o no. Y la mampostería exterior es suficiente, diría yo, para que una persona medianamente decidida pueda bajar sin usar la puerta. Comenzó a bajar las escaleras con pasos firmes y pausados, mientras que sobre ella las 4 tenues barras de luz se movían casi imperceptiblemente sobre el suelo crujiente, y el cuaderno rojo permanecía exactamente donde estaba, sin revelar nada aún a nadie que no hubiera aprendido ya a leer los silencios que rodean a los objetos en lugar de los objetos mismos. Al pie de la torre, la puerta exterior permanecía abierta a la mañana de noviembre. El sendero del Prado estaba vacío. Clara Bass, si es que había sido ella, ya no era visible junto al foso. Ella se había movido, y la señorita Marple no la había oído acercarse. Clara Bass ya estaba en la sala de estar cuando regresaron. Esto, en sí mismo, era toda una declaración. Fenn House tenía una puerta principal con timbre y una ama de llaves que abría, y la señora Briggs no era de las que dejaban entrar a los invitados a la sala sin decir una palabra a la casa. Sin embargo, allí estaba Clara Bass, sentada en la silla más cercana a la chimenea, no la que está más cerca de la puerta, que un invitado que espera suele ocupar, sino la que requería cruzar toda la habitación para alcanzarla, con una taza de té que, al parecer, había conseguido de algún sitio, sosteniéndola con ambas manos para calentárselas. Ella levantó la vista cuando entraron la señorita Marple y Thomas, y su expresión era la de alguien que ha planeado su expresión de antemano y está satisfecha con el resultado. Thomas, dijo ella. Luego, con una ligera corrección, y usted debe ser el invitado de la señora Fenn. Señorita Marple, dijo la señorita Marple. Clara Voss. No se levantó. No era descortesía, o al menos no del todo. Era el comportamiento propio de una mujer en una habitación que, en cierto modo, consideraba suya. Espero que a Dorotea no le importe. La señora Briggs me dejó entrar. Entro y salgo con bastante libertad por aquí, como supongo que ya sabe. No lo sabía, dijo la señorita Marple,
sentándose frente a ella con la tranquilidad de quien no tiene absolutamente nada más que hacer. Pero es útil saberlo. Thomas permaneció de pie cerca de la puerta, como alguien que aún no ha decidido si quedarse. Clara Bass no volvió a mirarlo, lo cual era en sí mismo una forma de atención, el mantenimiento deliberado de un ángulo particular, de esos que requieren pequeños ajustes constantes. Tendría unos 45 años, y su atractivo provenía de una mujer curtida por la vida que la había fortalecido. Su cabello era oscuro, con pocas canas, y lo llevaba con sencillez. Tenía buena complexión y vestía con cuidado, ropa sencilla, no cara, pero bien elegida. Sus manos sostenían la taza con firmeza, y cuando sus ojos se posaron en la señorita Marple, reflejaban la actitud de alguien acostumbrada a ser observada y completamente cómoda al responder a esa observación. Vine por el testamento, dijo, dirigiéndose a todos los presentes. Estoy segura de que eso es obvio. Llamaste para decir que vendrías a las 10, dijo Thomas desde la puerta. Son las 10 menos 10. Llegué al pueblo antes de lo previsto. Lo miró a los ojos por primera vez, brevemente. Caminé por el prado. Todavía había escarcha en la hierba. Me parece que la finca es preciosa en noviembre. Una pausa de unos 3 segundos. No me acerqué a la construcción ornamental, por si te lo preguntabas. Thomas no dijo nada. La señorita Marple no tejió nada, pues había dejado su bolso arriba, y lo compensó permaneciendo inmóvil de esa manera particular que cumple el mismo propósito. La señora Fenn llegó entonces, desde el pasillo, sin abrigo y con aire sereno, y la habitación se reorganizó alrededor de su entrada, como suele ocurrir en las habitaciones que tienen un centro de gravedad bien definido. Clara, dijo. Encontraste la manera de entrar. La señora Briggs fue muy amable, dijo Clara, dejando la taza sobre la mesa. Quería hablar con usted sobre la lectura. Ha pasado una semana desde que murió Gerald y no me han dicho nada. Ni sobre el aplazamiento, ni sobre cuándo se reprogramará, ni sobre quién se encargará ahora que Gerald ya no está. Estas cosas llevan tiempo, dijo la señora Fenn, sentada. Se toman todo el tiempo que la gente les permite, dijo Clara. No había ninguna brusquedad en sus palabras. Lo afirmó como un hecho, lo cual, según la señorita Marple, era una forma más efectiva de expresarlo que si lo hubiera dicho con brusquedad. Edward y yo estuvimos juntos 4 años. Estuve con él cuando tuvo su primer episodio, lo acompañé durante su enfermedad y lo acompañé hasta el final. Sea lo que sea que diga su testamento, tengo derecho a saberlo. Nadie lo discute, dijo la señora Fenn. Entonces, ¿cuándo? Un silencio funcional se apoderó de la habitación. Afuera, una paloma torcaz repetía su discurso inútil y repetitivo hacia el jardín. El secretario de Gerald está localizando la copia oficial, dijo la señora Fenn. Una vez que la tenga, se nombrará un nuevo abogado. Es cuestión de días, no de semanas. Precio, dijo Clara. El dependiente. ¿Has hablado tú misma con él? Personalmente no. Sí, dijo Clara. Ayer por la tarde. Me dijo que el expediente se había extraviado durante una reorganización de la oficina tras la muerte de Gerald. Hizo una pausa. Parecía nervioso. Más nervioso de lo que cabría esperar de un expediente extraviado. La señorita Marple observó el fuego. El tronco de la noche anterior había sido reemplazado por leña fresca, y ardía limpiamente. Alguien se había levantado temprano para encenderlo, o la señora Briggs no había dormido, o el fuego nunca se había apagado. Pequeños detalles domésticos se acumulaban como sedimentos y, ocasionalmente, resultaban ser determinantes. La señorita Marple, dijo Clara. La franqueza del discurso, sin preámbulos, confirmaba que Clara ya se había formado una idea de quién era la señorita Marple y por qué estaba allí. Ayer viajaste en tren desde Paddington. Con Eleanor. Compartíamos compartimento, asintió la señorita Marple. Eleanor trabajó para Gerald durante 3 años, dijo Clara. Conoce sus sistemas de archivo mejor que Price. Mejor, sospecho, que el propio Gerald al final. Giró la taza de té en su platillo con una sola vuelta precisa. Me resulta curioso que esté aquí, en Fenn House, en este preciso momento. Está aquí porque Thomas la invitó, dijo la señora Fenn. Thomas la invitó esta semana, dijo Clara. Cambió los planes el lunes. Gerald murió el martes, o lo encontraron allí. Dejó que la reflexión se calmara. No estoy sugiriendo nada. Simplemente estoy observando una secuencia de eventos. Thomas, que seguía en la puerta, dijo,
esa es una observación importante para hacer delante de desconocidos. Miss Marple no me resulta desconocida en absoluto, dijo Clara, sin mala intención. Y, en cualquier caso, las secuencias son simplemente secuencias. No requieren interpretación para existir. Se puso de pie, alisándose el abrigo con la firmeza de quien concluye una actuación preparada. Espero tener noticias sobre el cambio de fecha para finales de semana. Por favor, dígale a Price que deje de estar nervioso y que simplemente busque el expediente. Estará en el cajón del archivo, con la referencia F en 1987-003. Recitó el número de referencia con la facilidad de quien lo sabe de memoria. Buenos días. Se marchó sin esperar a que la acompañaran, lo que significaba que conocía el camino, lo que significaba que ya había salido de esa casa sin compañía antes, probablemente muchas veces. La habitación estaba más silenciosa sin ella. El fuego seguía ardiendo con normalidad. Thomas exhaló un suspiro que, según calculó la señorita Marple, había contenido durante unos 4 minutos. Ella conocía la referencia del expediente, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, dijo Thomas. La secretaria personal de Gerald durante 3 años sabría esas cosas, dijo la señorita Marple. Igual que alguien que hubiera visto el expediente. Tomó su taza de té, que la eficiente señora Briggs había servido en su ausencia. Dijiste que Eleanor dejó de trabajar para Gerald hace 6 meses. ¿Cómo se separaron? Thomas Lamoureux. Mal, dijo. Luego, tras un instante, solo conozco una parte. Dime la parte que sabes, dijo la señorita Marple. El resto lo podemos averiguar después. Thomas se sentó, finalmente, en la silla que Clara Bass había dejado libre. Lo hizo sin ser consciente de su elección, lo que le reveló a la señorita Marple hasta qué punto Clara Bass ocupaba sus pensamientos. Uno no se sienta en la silla de otra persona, que acaba de calentarse, sin sentir una conexión inconsciente con su presencia. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando al fuego en lugar de a ella, como quien encuentra útil un punto de referencia fijo para organizar información compleja. La señora Fenn se había disculpado discretamente tras la partida de Clara, la retirada de una mujer que sabía lo que se avecinaba y había decidido que enterarse formalmente era peor que haberlo oído ya en privado, a retazos. La puerta se abrió, pero no se cerró. La señorita Marple lo notó. Era la actitud de alguien que deseaba estar ausente, pero no desinformada. Eleanor empezó a trabajar para Gerald hace 3 años y medio, comenzó Thomas. Había trabajado como secretaria legal en Londres, en un bufete de Gray's Inn, y Gerald la contrató directamente. Era muy exigente con su personal. Le gustaban las personas organizadas, discretas y capaces de manejar información confidencial sin interesarse por ella. Hizo una pausa. Eleanor reunía todas esas cualidades. Creo que ahí radicaba parte de la dificultad. Ella se interesó, dijo la señorita Marple. Se dio cuenta de algo, dijo Thomas. Creo que hay una diferencia, aunque quizás no sea muy grande. Le dio la vuelta a la declaración brevemente antes de continuar. Hace unos 8 meses, esto es lo que me contó Eleanor, estaba preparando un paquete de documentos para Gerald relacionados con la herencia de mi tío Edward. Un trabajo rutinario. Resúmenes de activos, valoraciones de propiedades, ese tipo de cosas. Encontró una discrepancia. ¿Qué tipo? Una transferencia. El capital de una de las cuentas de la herencia, un fideicomiso establecido por mi abuelo, técnicamente para la administración de las tierras de la finca, se había transferido a una cuenta separada que Eleanor no reconocía. La cantidad era considerable. 60.000 libras, en 3 plazos a lo largo de 18 meses. Hizo una pausa. La cuenta a la que se transfirió no era una cuenta de la familia Fenn. No era una cuenta de la empresa. Era personal. La señorita Marple guardó silencio un momento. Afuera, la paloma torcaz había concluido su discusión y se había marchado. ¿De quién es el relato personal? Thomas la miró directamente por primera vez en varios minutos. Esa es la parte que no entiendo. Eleanor vio el número de cuenta, pero no el nombre. La documentación de la transferencia se había archivado de tal manera que el destino no quedaba claro, no era imposible determinarlo, pero requería acceso a los registros bancarios que controlaba Gerald. Se recostó un poco. Se lo llevó directamente a Gerald. En retrospectiva, fue una decisión equivocada. La despidió, dijo la señorita Marple. Inmediatamente. Esa misma tarde. Ella dijo que no estaba enfadado, exactamente.
Más bien como si ella hubiera confirmado algo que él llevaba tiempo esperando. Le agradeció su diligencia, le dijo que la transferencia formaba parte de un acuerdo legalmente estructurado del que no podía hablar, le dio 3 meses de sueldo y le pidió que recogiera sus cosas. Thomas apretó los labios. Tenía 23 años. No sabía si había hecho algo malo o si se había topado con algo erróneo. Se marchó. Pero no olvidó el número de cuenta, dijo la señorita Marple. Thomas la miró fijamente. No. Y el cuaderno en la glorieta, continuó la señorita Marple, siguiendo la idea hasta su siguiente destino con la silenciosa eficiencia de un tren de cercanías. El cuaderno de Gerald. El que lo registra todo, como lo describió tu tío. Si Gerald anotaba sus asuntos financieros privados, y un hombre de costumbres profesionales, que lo escribía todo, seguramente lo hacía, entonces ese cuaderno podría contener lo que la memoria de Eleanor no puede recordar. El nombre asociado a la cuenta. Thomas no dijo nada, lo cual fue confirmación suficiente. ¿Sabías que el cuaderno estaba ahí?, dijo la señorita Marple. No con tono acusador, sino como una mera observación. Sospechaba que había algo allí, dijo con cautela. Eleanor me habló de la construcción, de que Gerald solía acercarse los domingos por la mañana, antes de que la cerraran con llave. Le pareció extraño, ya que siempre se la describía como estructuralmente inestable. Cuando le pusieron el candado, supuso que simplemente había dejado de ir. Una pausa. Cuando Gerald murió y supe que lo habían encontrado allí, pensé, puede que aquello por lo que fue allí siga estando allí, dijo la señorita Marple. Sí. Y usted llegó temprano, el lunes, antes de que Gerald muriera el martes, o de que lo encontraran el martes, para mirar. La corrección importaba, y Thomas la recibió. Llegué el domingo por la noche, dijo. No encontré la llave de repuesto hasta el lunes por la mañana. Para cuando llegué a la construcción, yo... Se detuvo. La señorita Marple esperó. El candado había sido cortado, dijo en voz baja. No abierto. Cortado. Alguien había estado allí antes que yo con unas cizallas y luego reemplazó el cerrojo con el candado que viste, un candado diferente, nuevo, para ocultar que el original había sido destruido. La miró a los ojos. Encontré esto y no hice nada, lo cual, lo sé, me deja en mal lugar. Reemplacé el cerrojo yo mismo con un candado del cobertizo de mantenimiento de la finca. Luego, a la mañana siguiente, encontraron a Gerald muerto y yo, me quedé paralizado. El fuego emitió un leve sonido al asentarse. En algún lugar por encima de ellos, una tabla del suelo crujió brevemente y luego se quedó en silencio. La llave que usaste esta mañana, dijo la señorita Marple. La de repuesto del estudio de Edward. ¿Cuándo la encontraste? Thomas tuvo la gentileza de no dudar. Domingo por la noche. Antes de ir a la locura. Así que usted visitó la mansión el domingo por la noche, encontró indicios de un allanamiento previo, cambió el candado, no dijo nada, y luego Gerald Osman fue hallado muerto allí el martes por la mañana. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo con la compostura de quien archiva un documento. ¿La policía examinó la puerta? Observaron que estaba cerrado con candado. No examinaron el cerrojo con detenimiento. Su voz era firme pero temblorosa. El cerrojo original está en una bolsa en el maletero de mi coche. Aquello, pensó la señorita Marple, era o bien el comportamiento de un hombre culpable que estaba elaborando cuidadosamente una confesión parcial, o bien el de un joven asustado que había tomado 3 malas decisiones consecutivas y ahora, algo tarde, intentaba demostrar su sensatez. Según su experiencia, estas categorías se superponían más de lo que le resultaba cómodo. ¿Qué encontró Eleanor cuando registró el bolso en el tren?, preguntó la señorita Marple. Thomas levantó la vista bruscamente. No me dijo que algo anduviera mal. No era necesario, dijo la señorita Marple. Hizo inventario, como se hace al comprobar si algo se ha quitado, no añadido. La cuestión es que esperaba encontrar y no encontró. Hizo una pausa. ¿O qué encontró que no esperaba? Thomas permaneció en silencio durante un largo rato. Detrás de la puerta entreabierta no se oía ningún sonido, lo que significaba que la señora Fenn estaba siendo muy cuidadosa, o se había alejado aún más, o ya había oído suficiente. Tenía una carta, dijo Thomas finalmente. De Gerald. Enviada a su dirección de Londres hace 3 semanas. Nunca me dijo qué contenía, solo que le había pedido que fuera a Ditchworth y que no llevara nada de valor en el tren. Se miró las manos. Cree que era una disculpa. Ahora no estoy seguro de qué era.
La señorita Marple reflexionó sobre esto. Un abogado, meticuloso y reservado, escribiéndole a su secretaria 3 semanas antes de su muerte, pidiéndole que fuera a visitarlo, advirtiéndole sobre el viaje. Gerald Osman sabía que algo iba a suceder. De forma organizada y discreta, había empezado a tomar medidas para la posibilidad de no estar allí para terminarlas él mismo. El cuaderno que estaba en la habitación de arriba empezaba a parecer menos una prueba y más un mensaje. La decisión de recuperar el cuaderno se tomó en secreto, entre la señorita Marple y Thomas, sin avisar a nadie en la casa. A juicio de la señorita Marple, esta era la forma correcta de proceder. Una casa donde una persona conocía el contenido del cuaderno personal de un hombre muerto era una casa con una atención particular. Una casa donde varias personas sabían de su existencia pero ninguna conocía su contenido era una casa con una atención completamente diferente y mucho más explosiva. Fueron después del almuerzo, cuando la señora Fenn estaba ocupada con su correspondencia y Eleanor se había ido al pueblo a hacer un recado que describió como insignificante y del que no dio más detalles. La señorita Marple había visto a Eleanor marcharse desde la ventana del salón, con el maletín al hombro, su paso pausado pero no apresurado, tomando el camino que lleva a la calle principal del pueblo en lugar del sendero del Prado, y había pensado en una carta de un abogado fallecido que no había sido explicada, y en la particular cualidad del silencio de Eleanor cada vez que se mencionaba el nombre de Gerald Osman en una habitación. La extravagancia, a la luz de la tarde, resultaba menos evocadora que por la mañana, pero más reveladora. El sol bajo entraba en la planta baja por la puerta abierta en un ángulo favorable, y la señorita Marple se detuvo allí un instante, observando el suelo con la atención minuciosa que no había prestado del todo en su primera visita. Thomas esperó sin que ella le preguntara nada, lo cual, según ella, seguía siendo un mérito suyo. Había huellas en el polvo. Esto no tenía nada de particular, ella y Thomas habían estado allí esa mañana, y la policía antes que ellos, y quienquiera que hubiera ocupado la habitación de arriba antes. Pero al pie de la escalera, había una huella parcial que no coincidía con el tránsito matutino. Más pequeña que la bota de Thomas, más grande que la de la señorita Marple. Un zapato de mujer, o quizás de hombre, el borde exterior y parte de la punta, como si alguien se hubiera parado al pie de la escalera y luego hubiera retrocedido en lugar de subir. Esta mañana, después de que ella y Thomas se marcharan, alguien entró en la planta baja. Se quedó al pie de la escalera. No subió. O bien había subido para cuando se hizo esta impresión y estaba volviendo a bajar. La señorita Marple archivó el documento sin hacer ningún comentario y siguió a Thomas escaleras arriba. La habitación de arriba estaba tal como la habían dejado. La manta, la vela y el cuaderno seguían en su sitio junto a la ventana norte. Thomas sacó un pañuelo y lo usó para levantar el cuaderno, lo cual fue el instinto correcto, aunque la señorita Marple sospechaba que ya era demasiado tarde para dejar huellas dactilares. Se lo ofreció. Ella lo tomó con su propio pañuelo y lo abrió por la primera página. La letra de Gerald Osman era tal como ella la había imaginado dada su reputación profesional, pequeña, uniforme y casi completamente legible, la de un hombre que escribía para ser releído, no para impresionar. El cuaderno se empezó 18 meses antes, en marzo del año anterior, y la primera entrada consistía en una fecha, un número de referencia y 4 palabras que la señorita Marple leyó 2 veces. Transferencia confirmada. Cuenta EV. Pasó la página. Las anotaciones que siguieron no eran un diario en el sentido personal. No se registraban sentimientos, ni observaciones sobre el clima o la sociedad, ni detalles de la vida cotidiana. Eran notas a modo de anexo profesional, del tipo que un abogado meticuloso redacta cuando sabe que lo que registra existe fuera del expediente formal y desea dejar constancia, para alguien en el futuro, de que lo sabía y cuándo. Fechas. Candidates. Iniciales. Alguna que otra frase que aclaraba sin mencionar nombres. Segundo tramo. 20.000 Instrucción verbal, sin autorización escrita. Fue un error mío. Consulta realizada por gestionada. La señorita Marple se detuvo en esta entrada. H. Eleanor Hartwood. Interrogada y manejada, la palabra tenía el peso de algo que le había costado a Gerald escribir. Había despedido a una joven por hacer una pregunta legítima, y lo había registrado, y la palabra que eligió fue manejado. Un hombre con conciencia escribe sobre un momento en el que no la había usado. Ella giró aún más. Documento preparado según las instrucciones. Términos acordados. Beneficiario de EVH, condicional. Condición, supervivencia de F. La señorita Marple leyó esta anotación 3 veces.
Luego miró a Thomas, quien la observaba con la expresión controlada de alguien que intenta no interpretar su expresión antes de que ella la pronuncie. Dijo ella. Tu tío. Edward Fenn. Sí, dijo Thomas. EVH. Dejó que las iniciales se asentaran entre ellos. Eleanor Vivian Hartwood. La expresión de Thomas experimentó un cambio que fue pequeño en sus dimensiones externas pero considerable en sus dimensiones internas. Eso no puede. Comenzó, y se detuvo. El testamento que su tío preparó a través de Gerald, dijo la señorita Marple con cautela. Usted dijo que desconocía su contenido. ¿Sigue siendo cierto? Sí, dijo él, y ella le creyó, porque la incredulidad adopta una forma particular y lo que ella estaba viendo era algo más crudo. La transferencia de 60.000 libras que Eleanor descubrió, continuó la señorita Marple. La cuenta que vio, pero no supo identificar. Cuenta EV, lo miró fijamente. Esas son las iniciales de tu prometida. La habitación de arriba estaba muy silenciosa. La luz de noviembre que entraba por las rendijas de la ventana había adquirido la cualidad plana y sin profundidad del final de la tarde, y las 4 pálidas barras del suelo se habían estirado y adelgazado hasta convertirse en algo apenas perceptible. Gerald escribió en una entrada posterior, dijo la señorita Marple, pasando 2 páginas más, que la instrucción de transferir fondos provino del propio EF. Tu tío Edward. Con una adenda, encontró la línea, que la instrucción se dio bajo lo que Gerald describe como presión ejercida por un tercero cuya identidad no he podido confirmar, pero cuya influencia sobre F fue, a mi juicio, significativa y reciente. Cerró el cuaderno. Alguien convenció a tu tío para que cambiara sus acuerdos financieros, dijo ella. Alguien con influencia sobre él en los últimos 18 meses de su vida. Gerald lo sospechó, lo anotó y no dijo nada públicamente, lo que sugiere que o bien fue cómplice de alguna parte, o le tenía miedo a la persona involucrada, o ambas cosas. Dejó el cuaderno sobre la manta, abierto en las páginas correspondientes. Le escribió a Eleanor hace 3 semanas. Le pidió que fuera a Ditchworth. Le advirtió sobre el viaje. Maroa Thomas. ¿Y si la carta no era una disculpa? ¿Y si era una advertencia sobre lo que iba a recibir y de quien alguien quería impedir que lo recibiera? Thomas se sentó en el suelo junto a la manta con la calma contenida de quien decide por sí solo. Miró el cuaderno y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, el hombre del tren. El que le robó el bolso. Sí, dijo la señorita Marple. ¿Lo conocías?, dijo Thomas. No era exactamente una pregunta. Sabía lo que estaba haciendo, dijo la señorita Marple. Lo cual es algo distinto y, en cierto modo, más útil. Se puso de pie, sus rodillas protestaron levemente al contacto con el frío del suelo y se acercó a la rendija de la ventana sur. El prado de abajo estaba vacío. La casa se veía al fondo, con sus cálidas ventanas iluminadas por la luz del atardecer. La cartera contenía la carta de Gerald. Alguien quería leerla, o llevársela, antes de que Eleanor llegara a Ditchworth. Hizo una pausa. Alguien que supiera que venía, que supiera en qué tren viajaba y que tuviera la capacidad de colocar a una persona en ese vagón. ¿La recibieron?, preguntó Thomas. ¿La carta? La señorita Marple observó el inventario que Eleanor había hecho. La revisión minuciosa y sistemática de una mujer que confirma el contenido. El alivio, pequeño, contenido, pero presente, que sintió al volver a abrochar el broche. No, dijo. Eleanor no carece de recursos. Sospecho que previó la posibilidad y tomó precauciones. Se apartó de la ventana. La cuestión ahora no es que sabía Gerald. El cuaderno lo revela. La cuestión es quién, en los últimos 18 meses, tuvo la suficiente influencia sobre un viudo de 60 años como para desviar 60.000 libras, modificar su testamento y asegurarse de que el abogado que lo sabía no pudiera testificar en contra de sus intereses. Thomas Lamoureux. ¿Y dónde está esa persona?, añadió la señorita Marple, en este preciso momento. Desde abajo, en algún lugar de la planta baja de la extravagancia, se oyó un sonido. No fuerte. Un único paso firme sobre la piedra, luego silencio. Después, la suave e inconfundible protesta de la puerta con bandas de hierro que se cerraba con mucho cuidado y en silencio. Thomas se puso de pie antes de que cesara el eco de la puerta. La señorita Marple extendió una mano, no para detenerlo exactamente, sino para introducir una pausa entre el impulso y la acción, que a veces es lo más útil que una persona puede hacer por otra. En voz baja, dijo ella.
Él asimiló la información y se dirigió a la escalera con mucho más control del que le había sugerido su primer instinto. La señorita Marple lo siguió, con una mano apoyada en la pared interior, descendiendo con el paso firme y pausado que, según su experiencia, siempre era más rápido de lo que parecía. La planta baja estaba vacía. La puerta estaba cerrada, tal como indicaba el ruido, y la luz en la habitación había cambiado en consecuencia, se reducía a la que entraba por la única y estrecha rejilla de ventilación sobre la chimenea y por el hueco bajo la puerta. Por ese hueco se filtraba una fina línea de luz pálida de la tarde y, lo que es más útil, confirmaba que la puerta había sido abierta desde fuera. Thomas se acercó en 3 zancadas y empujó. No se movió. Empujó de nuevo, esta vez con el hombro, y la señorita Marple oyó la resistencia característica del cerrojo del candado. No estaba atascado, ni hinchado, sino cerrado. Alguien había cerrado la puerta y echado el candado desde fuera. Estaban encerrados. La respiración de Thomas cambió de una manera que controló rápidamente. Se giró, y su rostro, en la penumbra, había perdido la cuidadosa compostura de las horas anteriores y mostraba una expresión más sincera, que a la señorita Marple, en definitiva, le resultó más útil para trabajar. Las ventanas de la habitación de arriba, dijo, mientras volvía a la escalera. Las rendijas dan a 4 direcciones. La que da al sur es la casa y el prado. A estas horas todavía puede haber alguien en los jardines. Él lo entendió y la siguió. La rendija de la ventana sur era lo suficientemente ancha como para dejar pasar el sonido, pero, por desgracia, no a una persona. La señorita Marple acercó la boca y llamó 2 veces, no un grito, nada tan contraproducente como la urgencia, sino simplemente 2 claras llamadas al nombre de pila de la señora Fenn, con el volumen adecuado para llamar a alguien desde el otro lado de la habitación. La acústica de la torre de piedra dirigió el sonido hacia afuera y hacia abajo con bastante eficacia. Nada se movía en el prado. La rendija norte da al camino, dijo Thomas, ya en ello. Llamó una vez. Un cuervo alzó el vuelo desde el robledal de abajo y graznó brevemente, y luego nada. El camino estaba vacío en ambas direcciones visibles. Tu teléfono, dijo la señorita Marple. Thomas metió la mano en su abrigo, sacó el objeto, lo miró y murmuró algo que la señorita Marple no le pidió que repitiera. No hay señal en la torre. Tampoco la había esta mañana, lo noté cuando subimos. Sí, dijo la señorita Marple. Yo también lo noté. No tenía teléfono móvil ni pensaba tenerlo, pero había observado a suficiente gente usándolos como para comprender sus hábitos y limitaciones. La finca tendría terreno sin cobertura, el acantilado al norte bloquea la señal. Sospecho que esa fue una de las razones por las que Gerald encontró útil esta habitación. Thomas Lamoureux. No se le pudo localizar aquí. No hay registro de señal. Precisamente. Permanecían en la habitación superior de una torre cerrada con llave una tarde de noviembre, mientras la luz se desvanecía con la paciente indiferencia propia de la estación. La señorita Marple repasaba la situación mentalmente con la misma atención metódica que dedicaba a todo. Alguien los había seguido hasta la torre. Había esperado abajo con la paciencia suficiente para que se entretuvieran arriba. Luego, había cerrado la puerta con llave y se había marchado. No se trataba de la acción de alguien que deseara su muerte, la torre era fría, pero no peligrosa, y la casa era visible desde las ventanas superiores, y la señora Fenn tarde o temprano preguntaría por su ausencia. Se trataba de la acción de alguien que necesitaba tiempo. 20 minutos, tal vez. 1 hora. El tiempo suficiente para hacer algo que requiriera su ausencia de la casa. Eleanor Dijo Thomas. Había llegado a la misma conclusión por un camino diferente, el más corto, el de alguien con un mayor interés personal en la respuesta. Fue al pueblo, dijo la señorita Marple. O al menos eso dijo. El expediente del testamento, dijo Thomas. Si Clara tenía razón sobre el número de referencia, FE 1987-003, y Eleanor conoce el sistema de archivo de Gerald. Entonces Eleanor podría localizarlo, dijo la señorita Marple. Ya sea en la oficina, que está cerrada tras la muerte de Gerald, o en una copia que Gerald pudiera haber guardado en otro lugar. Aquí, por ejemplo. Miró la manta, la vela, el cuaderno. Gerald usaba esta habitación como una especie de archivo privado. El cuaderno no es el único documento que pudo haber guardado aquí. Thomas observó la habitación con renovada atención. La manta, al candelabro. El suelo de madera. Se dirigió a la pared norte y se agachó, pasando la mano por la base donde la piedra se unía a la madera.
Al llegar a la tercera tabla, se detuvo. Presionó. La tabla cedió ligeramente, no estaba podrida ni suelta, sino que se apoyaba en un lado con la precisión deliberada de algo que parecía accidental. Debajo, un hueco poco profundo. Vacío. No era un vacío polvoriento, el vacío de un espacio en desuso, sino un vacío limpio, el vacío de un espacio recién despejado. La madera sobre el hueco tenía un color más limpio que las tablas circundantes, como si algo plano y ligeramente húmedo hubiera reposado allí durante un largo periodo y luego se hubiera retirado. Recientemente, dijo la señorita Marple, mirando la madera pálida. Creo que en el último día. Thomas se sentó sobre sus talones. ¿Alguien más sabía de esta habitación? Varias personas conocían esta habitación, dijo la señorita Marple. Gerald lo sabía. Quienquiera que la ocupara con una manta y una vela lo sabía. La persona que cortó el candado original lo sabía. Y quienquiera que nos haya encerrado hace un momento también lo sabía. Hizo una pausa. La pregunta interesante no es quién conocía la habitación, sino cuál fue la secuencia de los hechos. Gerald murió el martes. Ustedes llegaron el domingo y encontraron el candado cortado. Lo que significa que alguien accedió a esta habitación antes del domingo, posiblemente antes de que Gerald muriera, posiblemente al mismo tiempo que moría. Se acercó de nuevo a la ventana sur y miró hacia la casa, ahora completamente iluminada por la oscuridad del amanecer. En la ventana de la sala de estar, se veía una figura, la silueta de alguien de pie, mirando hacia afuera. O tal vez Gerald no vino solo la noche que murió. Tal vez quien se sentó en la segunda silla se llevó algo más que la silla al marcharse. Thomas se puso de pie. El recreo estaba vacío antes de que llegáramos esta mañana. Sí. Lo que significa que alguien que sabía de la existencia del hueco estuvo aquí anoche o antes del amanecer de hoy. Pensó en la figura junto al foso, mirando la construcción con la precisión de quien confirma un resultado. Clara Bass, dijo, conocía el número de referencia de Gerald para los documentos de la herencia de Fenn. Lo recitó de memoria. Esto es significativo. Una compañera de abogado durante 4 años tendría motivos para saber muchas cosas, pero un número de referencia de cliente es específico. Sugiere acceso a los archivos o que alguien se lo contó. ¿Gerald se lo contó? ¿O lo hizo Edward?, dijo la señorita Marple. ¿O lo leyó ella misma, en algún momento en que tuvo la oportunidad? Miró el hueco vacío. La cuestión es si lo que se guardaba aquí era el testamento en sí, una copia que Gerald hizo al margen del registro formal, por razones que el cuaderno empieza a sugerir, o algo más peligroso que un testamento. Desde abajo, con claridad y sin ambigüedad, se oyó el sonido del candado al abrirse. La puerta se abrió. Se oyeron pasos sobre la piedra, y luego la voz de Eleanor Harwood, que subió por la escalera con el leve eco de la torre. Thomas? Una pausa. ¿La señorita Marple? Apareció en lo alto de la escalera, ligeramente sin aliento, con el abrigo húmedo en los hombros por el aire de la tarde. Llevaba la cartera y su rostro reflejaba la expresión de quien ha encontrado lo que buscaba, pero aún no está segura de su significado. En su otra mano sostenía una llave pequeña. No era la llave de la finca que llevaba Thomas. Era más pequeña, de latón, con una etiqueta escrita con la letra pequeña y uniforme de Gerald Osman. Miró el hueco vacío en el suelo y luego a la señorita Marple, y algo en su expresión confirmó lo que la señorita Marple ya había empezado a comprender. Me envió la llave, dijo Eleanor. En la carta. No sabía que habría hasta ahora. Miró a Thomas, con una mirada que denotaba la de alguien que llevaba mucho tiempo guardando una noticia. También me envió una copia del testamento. La tengo desde el martes. No sabía si debía, se detuvo. Hay un segundo beneficiario. Uno del que nadie aquí parece saber nada. El salón de Fenn House no estaba preparado para una reunión, pero aún así se convirtió en una. La señora Fenn estaba sentada en su sillón habitual junto a la chimenea, con una postura que denotaba la rigidez propia de una mujer que había decidido que la quietud era la respuesta más digna ante lo que se avecinaba. Thomas estaba sentado en el sofá, con Eleanor a su lado, aunque no muy cerca, la distancia entre ellos parecía recién ajustada. Clara Bass, a quien la señorita Marple había llamado por teléfono con una franqueza que, al parecer, no le había permitido negarse, ocupaba el sillón más cercano a la puerta. La señorita Marple estaba sentada en el centro, con su bolsa de tejer finalmente recuperada del piso de arriba, aunque el tejido seguía dentro. De todos modos, la bolsa le resultaba útil. Ocupaba sus manos en la imaginación, si no en la realidad.
El inspector Graves había llegado 30 minutos antes, un hombre delgado y paciente de la policía del condado, con la profesionalidad de quien ha aprendido que mostrarse tranquilo aporta más información que mostrarse urgente. Estaba de pie junto a la ventana. Había hablado muy poco hasta el momento y había escuchado mucho, lo que la señorita Marple consideraba la distribución adecuada. Eleanor colocó la copia del testamento sobre la mesa baja en el centro de la habitación. Eran 4 páginas, escritas a mano con la caligrafía precisa de Gerald Osman, firmadas y con testigos. Las firmas de los testigos, observó la señorita Marple, pertenecían a 2 personas cuyos nombres no reconocía, lo que sugería que habían sido contactados deliberadamente fuera de la comunidad local. Gerald había sido meticuloso hasta el final. Las disposiciones principales, dijo Eleanor con la voz firme de quien ya había ensayado esto, dejan Fen House y las tierras de cultivo del norte a la señora Fen de por vida, pasando a formar parte de la finca posteriormente. El capital se divide, el 30% para Thomas, hijo de Edward, y el 20% para un fideicomiso benéfico que Edward estableció a nombre de su primera esposa. Hizo una pausa. El 50% restante, y los derechos de administración de la finca tras el arrendamiento vitalicio de la señora Fen, se dejan a una persona llamada Daniel Bass. El fuego no hizo ningún comentario. La habitación tampoco, durante un instante que fue lo suficientemente largo como para importar. La señorita Marple miró a Clara. Clara observaba el testamento con una expresión que no denotaba sorpresa, lo cual confirmaba lo que la señorita Marple había empezado a sospechar durante su conversación anterior, pero tampoco satisfacción. Era la expresión de una mujer que ve plasmado por escrito algo que ha sabido en secreto durante algún tiempo, y que encuentra en la versión escrita tanto alivio como complicación a la vez. Tu hijo, le dijo la señorita Marple a Clara. No era una pregunta. Mi hijo, dijo Clara. Tiene 22 años. Vive en Edimburgo. Una pausa de duración controlada. Edimburgo era su padre. Thomas se puso de pie. La señorita Marple no intentó introducir una pausa esta vez. Hay momentos en que una pausa no es ni posible ni apropiada, y este era uno de ellos. Se puso de pie y, una vez de pie, pareció encontrar insuficiente el estar de pie y se dirigió a la ventana, donde permaneció de espaldas a la habitación, con su reflejo en el cristal que se oscurecía. La señora Fen dijo en voz muy baja, Edward nunca me lo contó. Tenía la intención de hacerlo, dijo Clara. Fue un proceso gradual. Poco a poco lo fue. Se lo había dicho a Gerald hacía 18 meses. Fue entonces cuando se modificó el testamento. Se miró las manos. El dinero transferido a mi cuenta, que Eleanor vio y que Gerald no debería haber autorizado sin la documentación adecuada, fue una instrucción de Edward. No mía. Quería que Daniel estuviera protegido de inmediato, antes de cualquier anuncio formal. Ya estaba enfermo y le preocupaba el tiempo. La transferencia fue irregular, dijo la señorita Marple. Profundamente, dijo Clara. Gerald me lo dijo después. Había dejado que el sentimiento se impusiera al procedimiento, algo inusual en él. Se sentía culpable. Creo que esa culpa fue en parte la razón por la que conservó esta habitación. Miró el cuaderno que el inspector Graves había colocado en una bolsa de pruebas. Estaba documentando su propio error. Preparándose para rendir cuentas. Y la tercera persona, dijo la señorita Marple, cuya influencia sobre Edward Gerald anotó en el cuaderno. La persona que presionó a Edward en sus últimos meses. Miró fijamente a Clara. Esa no eras tú. No, dijo Clara. Algo se movió brevemente en su rostro, no era exactamente dolor, sino algo parecido, más complejo. Era un hombre llamado Price. El inspector Graves, junto a la ventana, se hizo un poco más presente sin moverse visiblemente. El empleado de Gerald, dijo la señorita Marple. Philip Price había trabajado para Gerald durante 6 años, dijo Clara. Conocía cada expediente, cada cliente, cada acuerdo. Cuando Gerald le confió ciertas cosas, como suelen hacer los socios principales en asuntos operativos, Price comprendió lo que representaban los cambios en la herencia de Fen. Una herencia importante para un beneficiario desconocido. Una transferencia irregular. Documentación fuera del registro formal. Hizo una pausa. Price se dirigió directamente a Edward. Esto ocurrió hace 8 meses, cuando Edward ya estaba debilitado y dependía cada vez más del despacho de Gerald para gestionar sus asuntos. Price le dijo a Edward que podía garantizar que las disposiciones del testamento se implementaran de forma limpia y discreta, sin causar problemas a la familia, si Edward tomaba ciertas medidas complementarias.
Lo chantajeó, dijo Thomas, sin apartarse de la ventana. Prefería la palabra facilitación, dijo Clara con una precisión que sugería que Gerald había usado esa palabra al contárselo. Edward lo pagó. 3 veces, a lo largo de 4 meses. Gerald lo descubrió hace 6 semanas, encontró los pagos en las cuentas personales de Edward mientras liquidaba la herencia, y confrontó a Price. Miró hacia el fuego. Price le dijo a Gerald que si se leía el testamento y la herencia de Daniel se hacía pública, se aseguraría de que la transferencia irregular de Gerald también se hiciera pública. Un acuerdo mutuo de silencio. Pero Gerald decidió no guardar silencio, dijo la señorita Marple. Le escribió a Eleanor. Documentó todo en el cuaderno. El martes fue al pabellón para recuperar documentos del receso, o para añadir más, y Price lo siguió. El inspector Graves dijo, por primera vez en varios minutos, tendremos que hablar del martes en detalle, señorita Marple. Price estuvo en Ditchworth el martes, dijo la señorita Marple. Creo que todavía está en Ditchworth o cerca. Lleva un abrigo gris oscuro, es delgado, tiene canas en las sienes y ronda los 50 años. Viajó desde Paddington el miércoles a las 11:42, el día después de la muerte de Gerald, al parecer, para confirmar lo que se había retirado de la construcción y para interceptar la correspondencia de Eleanor. Miró al inspector Graves. Es competente, prudente y actualmente cree que su puesto es más seguro de lo que realmente es. Esa creencia podría facilitar su localización. El inspector Graves tomó nota. La muerte de Gerald, dijo Thomas, aún junto a la ventana. ¿Fue Price? La habitación esperaba. El cuaderno registra que Gerald padecía una afección cardíaca, dijo la señorita Marple con cautela. Diagnosticada hace 14 meses. No era un hecho conocido. Gerald era, como ya se sabía, una persona reservada. Price lo habría sabido, como empleado de confianza. Hizo una pausa. Un hombre de 61 años con una afección cardíaca diagnosticada, solo en una fría torre de piedra por la noche, enfrentado al fin de un acuerdo de chantaje al que había decidido resistirse, el desenlace médico no es imposible sin ayuda. Si se le brindó ayuda o no es una cuestión que se determinará en la autopsia, la cual, según entiendo, aún está pendiente. El inspector Graves la miró con la expresión de quien intenta reajustar varias cosas a la vez. Así es, dijo. Haré una llamada en breve. Clara se puso de pie, alisándose el abrigo con la misma serenidad y firmeza de aquella mañana, pero sin artificios. Esta era la versión auténtica, más silenciosa, más desgastada. Daniel no sabe nada de esto, dijo. Sabe que Edward era su padre. No sabe nada del testamento, ni del dinero, ni de nada de esto. Miró a la señora Fenn, que llevaba un rato en silencio. Lo siento, Dorothea. Por la forma en que lo dijiste. No por Daniel. Jamás por Daniel. La señora Fenn la miró fijamente durante un largo rato. Habría sido hijo de Edward independientemente de las circunstancias, dijo finalmente. No era perdón propiamente dicho. Era el comienzo de la reflexión sobre el perdón, lo cual a veces es más sincero que el perdón en sí. Thomas se apartó de la ventana. Su rostro reflejaba la expresión de quien deja algo que llevaba consigo sin darse cuenta. Miró a Eleanor, quien le sostuvo la mirada con la franqueza de quien lleva varios días esperando ser mirada con sinceridad. La carta, dijo. La carta de Gerald para ti. Me habló de Daniel, dijo Eleanor. Dijo que yo merecía saber por qué me había despedido. Que yo había encontrado algo real y que él lo había manejado mal. Miró el testamento sobre la mesa. Dijo que quería que alguien supiera toda la verdad antes de la lectura, por si acaso, se detuvo. Dijo, en caso de que algo se lo impidiera, pensé que era un anciano exagerando. Su voz no se quebró, pero llegó lo suficientemente cerca del límite como para reconocer el territorio. No lo era. La señorita Marple cogió su bolsa de tejer. El fuego se había estabilizado en un calor constante y agradable, y la habitación, a pesar de todas sus complicaciones, tenía la cualidad de algo que ha estado bajo presión durante mucho tiempo y que finalmente, de forma imperfecta, ha podido relajarse. Afuera, el inspector Graves hizo su llamada telefónica desde el pasillo, con voz baja y decidida. En algún lugar del pueblo de Ditchworth, o en un camino que salía de él, un hombre con un abrigo gris oscuro hacía cálculos que ya no tenían cabida para una libreta, una copia de un testamento o una anciana menuda que lo había visto en un tren y que, desde entonces, no había dejado de pensar ni un instante en lo que había visto. La señorita Marple encontró esto satisfactorio,
de la misma manera moderada y práctica en que encontraba satisfacción en casi todo. No era un triunfo. Simplemente, el retorno de los hechos a su lugar correcto y visible, como los muebles que se vuelven a colocar después de una fiesta, algo ordinario, necesario y, en cierto modo, tardío. Aceptó la taza de té que la señora Briggs le ofreció en silencio y la bebió mientras aún estaba caliente. Philip Price fue arrestado a las 8:20 de la noche en el bar de la Row Inn, en la calle principal de Ditchworth, donde llevaba sentado desde las 6 con una pinta de cerveza a medio terminar y la particular quietud de un hombre que ha decidido que moverse llamará más la atención que quedarse quieto. El sargento del inspector Graves lo encontró al primer intento, lo que sugiere que la confianza de Price en su propia invisibilidad había superado, al final, los límites de lo razonable. La señorita Marple se enteró de esto por el propio inspector Graves, quien regresó a Fenn House a las 9 para tomar declaraciones formales y se quedó el tiempo suficiente para tomar una taza del té de la señora Briggs y confirmar, con el lenguaje mesurado de un policía prudente, que el patólogo del condado había encontrado la autopsia inconclusa en cuanto a la cuestión de la muerte natural frente a un evento cardíaco inducido, y que esta falta de conclusión era, en las circunstancias presentes, suficiente para mantener a Price bajo sospecha mientras se reabría debidamente la investigación. No era una convicción. Aún no era una certeza. Pero era la puerta correcta que se abría, y la señorita Marple había aprendido, a lo largo de los años, que la puerta correcta era lo necesario. Lo que había más allá era el trabajo de los tribunales, las pruebas y la paciente maquinaria de la ley, nada de lo cual requería su participación. Se acostó a las 10:30 y durmió sin dificultad. Por la mañana, Fenn House tenía el aspecto de una habitación con la ventana abierta, los mismos muebles, las mismas proporciones, pero el ambiente había cambiado. La señora Fenn desayunó antes que nadie, lo cual era inusual, y había puesto la mesa ella misma en lugar de dejárselo a la señora Briggs, lo cual era aún más inusual. Sirvió el té a la señorita Marple sin que se lo pidieran, y durante unos minutos permanecieron sentadas en la particular y cómplice tranquilidad de dos mujeres que han vivido algo juntas y no necesitan hablar de ello. Thomas y Eleanor han salido a dar un paseo, dijo finalmente la señora Fenn. Temprano. Un toast. Bien, dijo la señorita Marple. Clara llamó a las 8. Regresa hoy a Edimburgo para contárselo a Daniel. La señora Fenn miró su taza. Le pedí que lo trajera a Ditchworth cuando estuviera listo. Cuando todo esto esté más avanzado. Hizo una pausa. El hijo de Edward debería conocer la finca. Eso es generoso, dijo la señorita Marple. Es práctico, dijo la señora Fenn con un ligero tono seco que, según sospechaba la señorita Marple, era su registro natural cuando no tenía que reprimir sus sentimientos. La finca necesita a alguien que se preocupe por ella. Thomas tiene su propia vida en Londres y nunca ha pretendido lo contrario. Daniel, al parecer, estudió administración de tierras en la universidad. Una pausa. A Edward le habría gustado eso. La señorita Marple untó mantequilla en su tostada y reflexionó sobre la silenciosa persistencia de las cosas, que, lenta e imperfectamente, se iban acomodando por sí solas. No era un proceso ordenado. Nunca lo era. Pero tenía una dirección, y esa dirección, casi siempre, apuntaba hacia adelante. Thomas y Eleanor regresaron de su paseo a las 9:30. Entraron por la puerta del jardín en lugar de la principal, y la señorita Marple, que pasaba por el pasillo con su maleta preparada, oyó sus voces en la cocina, bajas, continuas, como si hubieran estado hablando durante todo el paseo y aún no hubieran terminado. No discutían. No actual ban. Simplemente hablaban, que era lo que aparentemente les faltaba y que ahora, aunque con cierto retraso, estaba ocurriendo. Ella los dejó solos. El taxi, otra vez Briggs, como siempre, llegó a las 10. La señorita Marple se detuvo un instante en el camino de grava bajo el tenue sol de noviembre, contemplando Fenn House con la misma atención que prestaba a los lugares que dejaba atrás. La construcción ornamental se alzaba por encima de la línea de los árboles, su borde dañado destacando contra un cielo que durante la noche se había despejado hasta adquirir un azul pálido y deslavado. El prado aún brillaba con la escarcha que aún cubría la sombra del foso. Una paloma torcaz cantaba desde algún lugar entre los tejos. La señora Fenn salió a la puerta para despedirla. Thomas y Eleanor aparecieron detrás de ella. Eleanor llevaba el abrigo a medio poner, y Thomas cargaba el bolso de la señorita Marple hasta el taxi con la sencillez y utilidad propias de un joven que, de la noche a la mañana, se ha deshechó de una pesada carga de culpa y ha encontrado algo más funcional en su interior. Me hará saber,
le dijo la señorita Marple a la señora Fenn, ¿cómo van las cosas? Con Price. Con Daniel. Lo haré, dijo la señora Fenn. Tomó brevemente la mano de la señorita Marple con ambas. Cecily dijo que usted tenía una cualidad de observación muy particular. Y, como ya le dije, era muy acertada. Cecily es una buena jueza, dijo la señorita Marple. De casi todo. Ella subió al taxi. Brick salió del camino de grava con la satisfacción de quien ha llevado a un invitado importante y espera que el viaje de regreso sea productivo. No se equivocaba. Precio, entonces, dijo, antes de que llegaran al final del camino. Lo arrestaron anoche. Todo el pueblo ya lo sabe, por supuesto. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Trabajé para Gerald 20 años, dicen algunos. Otros dicen 6. Nadie se pone de acuerdo. Se ajustó el espejo. Gerald era un hombre reservado. Creo que la gente se sorprende al descubrir que pasaban tantas cosas que desconocían. La gente suele sorprenderse con eso, dijo la señorita Marple. Aunque no debería. La parte visible de cualquier vida es bastante pequeña. El resto transcurre en habitaciones de lujo, vagones de tren y cartas que tardan 3 semanas en llegar. Briggs consideró esto con el respeto de quien se topa con un pensamiento que pretende repetir. Quizás vuelvas a Ditchworth. Tal vez, dijo la señorita Marple, lo que significaba probablemente no, aunque ya se había equivocado antes en esas cosas. La estación apareció tras la curva que ya conocía. Las violetas de invierno en la cesta colgante habían sido regadas esa mañana, ella lo notó, como notaba casi todo, sin mucho esfuerzo. El tren de las 11:42 a Paddington figuraba en el pequeño panel con 3 minutos de retraso, lo cual era una mejora con respecto al jueves y totalmente típico de un viernes. La señorita Marple compró su billete, encontró el vagón C y se acomodó en el asiento de la ventana, mirando hacia adelante, con su bolsa de punto en el regazo y el Ditchworth Courier, que aún no había leído, doblado a su lado. El compartimento estaba vacío por el momento, lo cual era tranquilo, pero no permanecería vacío por mucho tiempo, lo cual era más interesante. El tren se movió. Detrás de ella, Ditchworth Holt se estrechaba y luego desaparecía tras una curva de la vía y un grupo de árboles desnudos de invierno, y delante, el campo se abría al amplio y pálido paisaje de una mañana de noviembre que se acercaba a la tarde, y la señorita Marple lo observaba con la expresión que ponía en casi todo, atenta, sin prisas y completamente preparada para lo que viniera después. Sus agujas comenzaron a moverse. El patrón requería contar. Ella contó, ella observó, y el tren la llevó a casa.